Bueno, aquí vamos a aplicar las fórmulas que les di. En este caso tenemos el valor de nuestro vector y queremos encontrar el valor de sus componentes. Yo voy a trazar aquí sus componentes. Tienen que ir de forma paralela al eje y donde termina nuestro vector unimos con el otro eje. Este sería mi vector Rx porque es la componente de R en el eje X. Y después vamos a mover este hasta donde termina el vector para trazar la componente en el eje Y, que era RY. Entonces yo necesito encontrar el valor de Rx y Ry. Para esto vamos a usar las funciones trigonométricas seno y coseno. Aquí a mí me interesa conocer el cateto opuesto. Recordemos que el cateto opuesto de mi ángulo es Ry y la hipotenusa es R. Entonces, ahora sí, yo voy a despejar Ry. La R pasa multiplicando al seno del ángulo. Ry es igual al seno del ángulo por R. Estas fórmulas se las puse en las diapositivas. De hecho, yo estoy repitiendo el despeje, pero ahí ya estaban despejadas. En la función de coseno dice que es el cateto adyacente entre la hipotenusa y el cateto adyacente es Rx en la hipotenusa R. Entonces, despejando, Rx es igual a R por el coseno del ángulo. Entonces aquí puse la R al final y aquí al principio, pero no importa. Ahora, con estas dos fórmulas, estos despejes, yo voy a encontrar el valor de mis dos componentes. Ry es igual al seno del ángulo, que en este caso es 25, por el valor de R, que es 190. Y Rx es el valor de R, 190, por el coseno del ángulo, que es el mismo, 25 grados, y el resultado ya me va a dar el valor de las componentes de las dos fuerzas que componen a mi vector. Ahora vamos a hacer lo contrario. Tenemos las dos componentes AX y AY. Ahora queremos conocer el valor de mi resultante, que en este caso se llamaría A, y su ángulo. Entonces, para ello vamos a usar el teorema de Pitágoras. Entonces aquí simplemente hipotenusa sería mi vector A. El cateto opuesto sería AY al cuadrado más AX al cuadrado. Y nos quedaría así esta fórmula. Ahora, simplemente voy a sustituir mis valores. AY vale 80 newtons al cuadrado más AX, que vale 55 también al cuadrado, y no olviden sacar la raíz cuadrada porque eso normalmente es algo que se nos puede olvidar. El valor de mi vector es de 97.08 newtons. Este es lo que hacíamos al medir con la regla, falta el ángulo. El ángulo lo vamos a sacar con la función tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. En este caso, la tangente del ángulo sería igual al cateto opuesto, que es AY, entre el adyacente, que es AX. El cateto opuesto siempre va a ser AY y el adyacente siempre va a ser AX, mientras tomemos en cuenta el ángulo que está pegado a X. Es decir, en este caso, el ángulo que estamos tomando es el que está aquí abajo, pegado al eje de las X, y no el ángulo que está acá, pegado al eje de las Y. Siempre nos vamos a enfocar en el que está a un lado del eje X. Y bueno, aquí vamos a despejar el ángulo porque es lo que queremos calcular, no la tangente del ángulo. Y tangente pasa al otro lado de la ecuación como su operación contraria, que es tangente elevada a la menos 1,
y esa va a multiplicar a la división de AY entre AX. Esta es mi fórmula. Como les dije, nada más estoy haciendo los despejes, pero las fórmulas en sí son las que les puse aquí en un circulito, porque es mejor si entienden de dónde vienen esas fórmulas, y de esa forma pueden saber qué hacer si en algún momento se atoran. Entonces tenemos este ángulo que va a ser igual a la tangente inversa de AY, que es 80 entre 55 newtons. Nos va a dar como resultado 55.5 grados. Este va a ser el ángulo de mi vector. Este tangente a la -1, en su calculadora van a oprimir el botón de Shift y después tangente. Ya les va a aparecer tangente a la -1 multiplicado por el resultado de esta división. Entonces me dio 55.5. El ángulo que me está dando es el ángulo que está pegado a X. Entonces en este caso sí me voy a ir de izquierda a derecha en sentido del reloj. Y este sería mi resultado. Continuando con los ejercicios que hicimos por el método gráfico, ahora vamos a hacerlo por el método analítico para comparar nuestros resultados. Entonces, de este lado tengo lo que hicimos por el método gráfico y obtuvimos una resultante de 640 newtons con un ángulo de 25. En este caso, para el método analítico, pues no dibujamos la resultante porque aún no la calculamos. Lo que vamos a hacer es marcar las componentes de nuestros vectores y voy a marcar con azul las componentes que están sobre X. Vamos a ir de la punta del vector y esta va a ser la componente del vector B sobre X, entonces la voy a llamar BX. Después voy a hacer otro vector y este va a ser el vector BY, porque está en el eje Y. Ya que tengo esos dos vectores, aquí mi tercer vector sería A, que también está sobre X, por eso lo estoy marcando con azul. Ahora hay que determinar las direcciones de los vectores. Las componentes siempre van en dirección a la punta del vector. Entonces BX va hacia la derecha y BY va hacia arriba. Recordemos los signos. Siempre que tengamos un vector a la derecha es positivo, si va hacia arriba también, si va a la izquierda es negativo y si va abajo también es negativo. Entonces, ya que tenemos ubicados nuestros vectores y sus direcciones, vamos a proceder a sumarlos. Para sumar los vectores, como están actuando en dos ejes diferentes, primero vamos a sumar todas las fuerzas que estén en el eje X y después todas las fuerzas que estén en el eje Y. Las fuerzas que yo tengo en el eje X son las que marqué en azul. Tengo a BX y A. Como A también va a la derecha, también es positivo. Y esto es igual a la suma de mis fuerzas en X. En el caso de FY, la suma de mis fuerzas en Y es igual a todas las que puse en rosa, que nada más es una, BY. Ya tengo mis dos primeras ecuaciones. Ahora, yo sé el valor de A, que es 250 metros, pero no sé cuánto vale BX y BY. Sé cuánto vale B, pero no sus componentes. Entonces, en el ejemplo que les di antes, aquí les explicaba que para sacar las componentes de un vector tenemos que usar las funciones trigonométricas, seno y coseno. Entonces, vamos a utilizar las mismas. Siempre recuerden que para que estas fórmulas apliquen así como están tal cual, tenemos que utilizar el ángulo que está entre el eje X y mi vector.
Entonces, en este caso, el ángulo que está entre el eje X y mi vector es este. Y ese, acá no lo puse, pero es de 40 grados. Entonces, tomando en cuenta ese ángulo, mis fórmulas son RY es igual a R por el seno del ángulo y RX es igual a R por el coseno, del ángulo. Entonces, BX lo voy a calcular con esta fórmula. Entonces, en vez de poner BX, voy a sustituir con el lado derecho de la ecuación. Claro que en este caso mi vector no se llama R, se llama B. Entonces voy a poner B coseno del ángulo, que es 40, más A, que vale 250. Si conocemos el valor de B, es 400. 400 coseno de 40 grados más 250 es igual a... Y nada más resta resolver. Entonces aquí daría la suma de las fuerzas en X es igual a 556.4 metros. Estábamos con un desplazamiento. Esta es la suma de las fuerzas en X. Ahora necesitamos la suma de las fuerzas en Y, que solo es BY. Entonces, BY lo vamos a calcular con esta fórmula. En vez de R, vamos a poner B por el seno del ángulo, que es 0. B por el seno del ángulo, que también es 40. Estamos hablando del cateto opuesto a 40 grados. Y ya nada más vamos a sustituir. B vale 400. El seno del ángulo de 40 grados me da 257.1 metros. Entonces ya tengo mis fuerzas en X y mis fuerzas en Y. Para conocer el valor de la resultante, voy a aplicar el teorema de Pitágoras, que me quedaría así. Y simplemente voy a sustituir los valores que calculé. Ya con la raíz queda 612.9. Este es el valor de mi resultante. Y recuerden que cuando hicimos ese ejercicio lo hicimos por los dos métodos. En este método nos dio 640 y en este nos dio 610. Entonces parece que este fue más exacto porque aquí nos está dando 612, casi 613. Entonces este fue el que se acercó más al resultado real, que es el algebraico. Ahora nos falta calcular el ángulo. Habíamos calculado 25 grados. Ahora vamos a ver si sale así. Quedamos que usamos la función tangente. Ya con la fórmula despejada nos quedaba así. Y este f, y y x son los que acabamos de calcular. Para sacar la tangente inversa, van a oprimir la tecla Shift y tangente a la -1. Colocan el resultado de su división o colocan entre paréntesis la división. Y ese sería el ángulo de nuestro vector, 24.8 grados. Entonces es muy similar también. Teníamos 25 y aquí tenemos 24.8. Nada más varía por 2 décimas.